Yo tengo una buena opinión de la sociedad en ese sentido, ¿no? Yo creo que últimamente hay... Es decir, bueno, digo últimamente también porque es cuando yo he estado en el mundo de la divulgación y lo he podido ver un poco más de primera mano, pero yo sí que creo que hay muchísima gente que quiere saber y muchísima gente que sabe cosas decir, muy guays de física, ¿no? Sí que tengo una pequeña cruzada personal porque cuando uno piensa en física o en divulgación en física, lo primero que se le viene a la cabeza son o cosas del espacio o cosas de física cuántica. Pues bienvenidos a la Gaceta de Cristal. Hoy tenemos una nueva entrevista. Hoy tenemos a Adrián, conocido también en redes como el físico barbudo. Hola Adrián, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, pues nosotros la primera pregunta que solemos hacer es dejar que se presenten un poco el entrevistado. ¿Quién es Adrián? Para quien no te conozca. Uh-huh. Bueno, pues yo me llamo Adrián, soy físico y bueno, estudiando física me di cuenta de que contar la física mola casi tanto como hacerla. Entonces, al acabar mis estudios, acabar mi máster, me metí de lleno en el mundo de la divulgación científica, tanto de manera profesional, trabajando en un centro de investigación, como en redes haciendo vídeos. Y eso es básicamente lo que hago. Cuento cositas de ciencia que a mí me parecen curiosas, pues intento que al resto de la gente se las parezca también. Y bueno, ¿cómo elegiste el nombre que tienes, físico barbudo? ¿Cómo te decidiste a poner ese nombre? Bueno, creo que esta es la pregunta más fácil que me han hecho nunca en una entrevista. Bueno, cuando empecé a meterme un poco en el mundo de la divulgación, ¿no? Hice algún cursito, también algunas formaciones sobre divulgación, ¿no? Y siempre me decían, por esa época ya llevaba barba, y me decían como que lo de la barba era algo como muy característico y que tenía que aprovecharlo. Y al final, pues, me fui dejando la barba más y más larga hasta el punto que ya era una parte, era prácticamente lo primero que me decía la gente, ¿no? De, joder, qué barba tiene, no sé qué. Ahora la llevo un poco más corta, pero lo de ponerme el nombre de físico barbudo también es la excusa perfecta para que mi madre no me pueda decir que me afeite. Porque siempre me decía, quítate esa barba de vagabundo, pero ya ahora tengo la excusa de mamá, es mi marca personal, no puedo, aunque quiera ya, no me la puedo quitar. Y en respecto a tu nombre, físico y barbudo, te voy a preguntar por el origen de ambos, en plan, ¿por qué decidiste estudiar física? Y luego, ¿por qué decidiste dejarte la barba tan larga? En plan, ¿a partir de qué edad y en qué sentido? Pues mira, te respondo primero a lo de la barba, que creo que es más fácil. La verdad es que no hay ningún motivo súper intenso. Simplemente era algo que estéticamente me gustaba y me gusta. Y no sé cuándo empecé. Seguramente fue por la época esa hace 6, 7 años que se puso muy de moda las barbas. Y entonces era como que ya no llamaba tanto la atención por la calle alguien que llevara una barba muy grande. Fue cuando empezó la moda hipster esta. Yo creo que fue por esa época que empecé y desde entonces no me he afeitado nunca. Y luego lo de meterme a física. Eso ya es un poco más serio, ¿no? Yo cuando estaba en bachiller, el segundo de bachiller, a punto de meterme en la carrera, pues tenía claro que quería hacer algo de números, ¿no? Lo que pasa es que por esa época me tiraba más hacia la ingeniería. También porque tenía un poco el prejuicio igual de que la salida laboral de una ingeniería, de cualquier ingeniería, era mucho más amplia que de física, ¿no? Lo típico de, bueno, un físico, aparte de hacer investigación, ¿qué hace? Entonces eso, iba por ahí, iba directo a meterme en ingeniería y coincidió un par de cosas. Por esa época salía con una chica que era un año mayor y empezó ingeniería. Veía el temario, no me acababa de gustar. Luego también cayó a mis manos el libro Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking, que me maravilló, me encantó, me dejó flipando. ¿Sobre qué habla ese libro? Perdona que te corte. Sí, no, es un libro un poco sobre cosmología y un poco sobre el espacio, el origen del universo, ¿no? Un poco lo típico que se te viene a la cabeza cuando piensas en física del espacio. Agujeros negros, un poco todo eso, ¿no? Pero Stephen Hawking tenía una forma de escribir que a mí, la verdad es que lo leías y yo me sentía emocionado de la capacidad humana de descubrir las leyes del universo, ¿no? Era como que
me hizo un cosquilleo que dije que, bueno, empecé a interesarme mucho más por la física que con la ingeniería, y ya un par de meses antes de tener que formalizar la matrícula en la universidad, ya estaba yo ya que ya no sabía, estaba rayadísimo de me meto a física, me meto a ingeniería, no sé qué. Y mis padres me dieron un consejo que me dijeron una frase lapidaria que todavía me acuerdo, que fue, estudia lo que quieras, que ya trabajarás de lo que puedas. Entonces eso fue lo que decantó ya la balanza para meterme a física y superar mi miedo a que no tuviera salidas laborales y tal. Y encantadísimo. Es decir, no me arrepiento en absoluto. Yo creo que nuestras madres están igual que las tuyas, en plan, estudia lo que quieras, que ya si eso algún día encontrarás trabajo y quizás no sea lo Exacto, que sí, nos sí, guste, ¿no? sí. Eh, Tal cual, tal cual. claro, hablando de que echaste la matrícula, ¿te daba la nota para ambas carreras? Sí, sí, a ver, ingeniería no lo miré, pero seguramente sí, porque yo estudié en la Universidad de las Islas Baleares y por esa época no sé si había nota de corte en física. En ingeniería me suena que sí, pero muy baja. Y en física no sé ni siquiera si había. Sí que los años después, los cursos que vinieron después de mí, sí que empezó a subir la nota de corte muchísimo y ahora creo que es una barbaridad. Pero sí, sí, en eso no tuve problema. También Sí, en bachiller era bastante empollón, entonces tenía nota para meterme. es Aunque, algo es que, decir, aunque hubiera sido alta. es algo que teníamos puesto para preguntarte lo de la subida de la nota de química, ¿no? De física, perdón. ¿A Ujú. qué crees que se debe? Si crees que eso hace que las personas lo interpreten como una carrera mucho más difícil o cómo lo ves tú, ya que has pasado por ese tránsito de estudiarlo. Mm. Bueno, yo es que lo de que la nota de corte tenga que ver con lo difícil que es una carrera, ahí ya se abre un melón, ¿no? De si la forma de entrar en la carrera está bien pensada, ¿no? Porque al final lo que se premia mucho es sacar buena nota de bachiller, que al menos, bueno, yo imagino que en prácticamente todas las carreras, mucho del temario que te dan durante bachiller no tiene nada que ver con lo de tu carrera, ¿no? Es decir, a mí para entrar en física me contaba la nota de castellano, me contaba la nota de catalán, me contaba la nota de inglés, me contaba la nota de dibujo técnico, lo que fuera, que son cosas que luego no vas a utilizar más allá de escribir, ¿no? Entonces, no sé, no creo que eso sea, no es un indicador de si la carrera es más difícil o no. Y no sé si me habías preguntado otra cosa. No, 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 no. Eh, No, al fin y al cabo, pues eso, lo que hemos dicho de que en los últimos años es que hay una estadística que en 2009 la nota de corte era un 5 y en 10 años ha pasado a ser un 12. Entonces, pues eso, que marca un poco como un límite, ¿no? Y a lo mejor a cierta gente le echa un poco para atrás ese aspecto, que sea la nota tan alta. Sí, y yo creo que es una pena en algunas cosas, ¿no? Yo he tenido compañeros que en física eran auténticos genios. Es decir, el típico que se te viene a la mente de este tío es un genio que lo sacaba todo sin prácticamente estudiar, pero que en el instituto eran bastante mediocres en el sentido de que, bueno, incluso suspendían algunas asignaturas que no eran de números, ¿no? Entonces, habiendo vivido o habiendo visto casos así, da un poco de lástima, ¿no? Que haya gente que podría ser un auténtico crack o una auténtica crack en carreras de ciencia que se queden fuera por eso, ¿no? Por un sistema de evaluación que, no sé, yo creo que es mejorable, ¿no? Tampoco sí. no tengo la fórmula mágica para saber cómo poder hacerlo, ¿no? Pero Es que claro, ahí entramos en un melón muy grande de cambiar casi todo el sistema sí, sí. educativo. Es decir, a los Claro, claro. 16 años tienes que elegir tu futuro. O sea, no me dejas conducir y sabes elegir qué quiero ser yo de mayor, ¿sabes? Yo Sí, hasta sí. el último momento no decidí por hacer periodismo. De hecho, hice el bachillerato de ciencias, ¿sabes? Entonces, Ujú. claro, a mí matemática y biología de qué me ha servido ahora, pues para lo mismo que dices tú con esos chavales que suspendían o sacaban malas notas en lengua y ahora en física son unos genios. Sí, sí. Es decir, yo defiendo que hay que cursar esas cosas, ¿no? Porque al final es cultura general, sea lo que sea eso de cultura general, ¿no? Pero que tenga tanto peso al final, no sé. Y también creo que se hicieron cambios, ¿no? Bueno, que esto ya es un melón, ¿no? Pero lo de que contaran más algunas asignaturas y la nota pasara a ser sobre 10 sobre 14, es decir, al final no tiene ningún sentido, porque como todo el mundo hace los exámenes extra, todas las notas suben. Entonces, bueno, ¿para qué, no? Y bueno, y ahora con lo de la pandemia también han subido todas las notas, así que
Ujú. Bueno, y ya entrando un poco más en tu tema, ¿cómo empezaste en redes? ¿Cómo decidiste empezar a hacer contenido para redes sociales? Ujú. Pues no fue una decisión consciente. Sí que tengo claro cómo empecé en el mundo de la divulgación científica. Que al final, el principio no fue en redes, pero ha ido más evolucionando en ese camino. La carrera, yo hice grado de física, entonces eran 4 años, pero el último, pues me fue un poco más regular y me quedaron 4 asignaturas. Así que tuve que repetir el último año de carrera por esas 4 asignaturas. Como tenía 2 en el primer semestre y 2 en el segundo semestre, tenía bastante tiempo, ¿no? Sí. Al final, hacer 2 asignaturas cada semestre, bueno, tampoco era tanta carga. Entonces, ese año aproveché para hacer otras cosas, ¿no? Y una de las cosas que hice, me presenté a un concurso de monólogos científicos que organiza la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, la FECIT, que consistía en contar algún concepto científico, algún estudio científico, en 3 minutos, de forma un poco más amena, ¿no? Se podía hacer gracias, se podía contar como un cuento, lo que fuera. Y la cosa es que me cogieron en el concurso ese, un concurso nacional, que luego el ganador se iba a una final internacional, un poco como Eurovisión. Eh, y bueno, la verdad es que la experiencia me encantó, porque era la semifinal, que es a lo que yo llegué, era en el Teatro de la Rambla de Barcelona, ¿no? Además se llenó el teatro entero. Una experiencia estupenda. Y ahí me empezó a picar el gusanillo de la divulgación. Y bueno, en esos ambientes empiezas a conocer gente, ¿no? Empiezas a hacer colaboraciones, ¿no? Alguna actuación, cositas así, salen bolos, salen jornadas de monólogos, ese tipo de cosillas. Y, y por ahí fue un poco empezando lo de la divulgación. Luego lo de redes, pues como siempre me ha gustado mucho el tema de ordenadores, el tema de hacer el diseño gráfico, aunque sea muy amateur, ¿no? Pero ese tipo de cosas un poco más de ordenador. Entonces, pues fue evolucionando en esa dirección. ¿Te acuerdas sobre qué hiciste el monólogo del concurso? ¿Sobre qué trató? Sí, 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 sobre la transformada de Fourier. ¿Te atreverías a contarnos un poquito? Bueno, te puedo contar así súper general, ¿no? La transformada de Fourier es una herramienta matemática que lo que hace es descomponer una función, que eso suena muy abstracto, ¿no? Yo lo que hacía en el monólogo era compararlo con un restaurante mexicano. Que tú en el restaurante mexicano entras entero y sales descompuesto. Pues más o menos es eso, ¿no? En la transformada de Fourier lo que hace es que si tú tienes lo típico que se representa el sonido, ¿no? Que se representa con ondas que Sí. van arriba y abajo muy rápido. Pues la transformada de Fourier te hace como descomponer eso en componentes simples. Como si fuera un acorde, pues tú le aplicas la transformada de Fourier a un acorde y lo que te daría son las notas individuales. Vale. Al final, bueno, eso es decir, tiene una matemática detrás que tampoco no me metí mucho en explicar porque creo que eso ya era un poco más hardcore, ¿no? Pero lo que yo quería que se entendiera era qué es la transformada de Fourier y para qué se usa. Que uno de los usos de la transformada de Fourier, que tiene muchísimos, es Shazam o este tipo de reconocimiento de voz, reconocimiento de canciones, todo eso utiliza transformadas de Fourier. Porque lo que hace es eso, el sonido te lo descompone en componentes simples que son más fáciles de analizar y también sirve para pasar de formatos que ocupan mucho, como el punto WAP al punto MP3, ese tipo de cositas, ¿no? Hostia, qué Ah, guapo. pues al fin y al cabo se utilizan mucho porque diariamente hay mucha gente que, por ejemplo, para pasarte un formato, a lo mejor del MP4 al MP3 o del WAV al MP3 porque pesa menos, todo eso. Y bueno, el Shazam Sí, se sí. utiliza diariamente. Sí, sí, al final es una herramienta súper, es decir, súper del día a día, ¿no? Y no solo en cosas digitales, también en análisis de señales meteorológicas, de ondas gravitacionales, todo lo que tenga señales más o menos periódicas, puedes aplicarle una transformada de Fourier. Qué bien. Pues está muy bien. Eh, Bueno, pues ahí nos comentas que llenasteis el Teatro de la Rambla de Barcelona, que no sé cuántos espectadores tendrá, pero bastantes. Supongo Sí, que ese creo que miles. eran eran un 300 o así, creo que fueron. Bueno, ¿cómo ves un poco la física en España, en este país, A actualmente? nivel de, a nivel de investigación, A o...
nivel general, un poco a nivel de investigación y a lo mejor a nivel de cómo trata la sociedad a la física. Si piensas que a lo mejor que la sociedad muchas veces no sabe bien a lo que se dedica los físicos o incluso no sabe a lo que tienen que estudiar en la carrera. Ujú. Yo tengo una buena opinión de la sociedad en ese sentido, ¿no? Yo creo que últimamente hay... Es decir, bueno, digo últimamente también porque es cuando yo he estado en el mundo de la divulgación y lo he podido ver un poco más de primera mano. Pero yo sí que creo que hay muchísima gente que quiere saber y muchísima gente que sabe cosas muy guays de física, ¿no? Sí que tengo una pequeña cruzada personal porque cuando uno piensa en física o en divulgación en física, lo primero que se le viene a la cabeza son o cosas del espacio o cosas de física cuántica. Sí. Y a mí lo del espacio, ok, pero la física cuántica no la soporto. Pues además fue de las asignaturas que más me costaron en la carrera, las dos de física cuántica, y se me daban fatal, no entendía nada. Entonces, por una parte, creo que la sociedad creo que sí que tiene en buena estima o sí que valora los físicos o las físicas, pero creo que tiene una visión un poco cerrada de lo que es la física. Porque eso, yo cuando me entrevistan a veces, ¿no? Me preguntan cosas de física, siempre me preguntan de agujeros negros o de física cuántica. Y yo son cosas que no sé. De hecho, puedes acabar la carrera de física sin que te hayan explicado nunca qué es un agujero negro. Porque ni siquiera está como en el temario obligatorio, es una optativa. Física cuántica sí que es obligatoria, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco más personal, que no la soporto. Pero eso, que la física es mucho más. La física es meteorología, es geología, es cosas de electrónica, de electricidad. Sistemas complejos, que es lo que yo me especialicé, en lo que hice el máster, que casi nadie sabe que la física se puede aplicar a otro tipo de sistemas, los sistemas biológicos, ¿no? O sistemas de la sociedad. Es decir, por una parte, creo que la sociedad sí que valora a la física, a los físicos, las físicas, pero tiene una visión un poco reducida de lo que es la física. Es que claro, yo también lo entiendo, porque nosotros desde fuera quizás la parte como más atractiva de la física es la que nos lleva a imaginar y a soñar, y esa parte de la física cuántica, del espacio. Entonces es lo más lógico que la gente quizás se fije en estas partes, pero quizás la parte más práctica es la que estás estudiando tú, la que divulgas sobre todo tú, ¿no? Por ejemplo, ha habido algo que me ha llamado la atención. Dices que la física se puede aplicar a la sociedad. ¿En qué manera puedes aplicar tú algo físico a una sociedad? Mira, pues un ejemplo de superactualidad, el COVID. Sí. Yo trabajo en un centro de investigación de sistemas complejos y físicos de allí han estado en equipos de, ¿cómo se dice? Equipos asesores científicos para el tema del COVID. ¿Qué ocurre? Que al final ser físico es tener una mochila de herramientas matemáticas, de métodos matemáticos que puedes aplicar a otras cosas. El cómo se propagan las epidemias por la sociedad es lo que se llama un problema de difusión, que tienes una propiedad, que es la enfermedad, que se va propagando a distintos nodos, a distintas personas, distintas poblaciones. Ese tipo de problemas matemáticos los físicos lo saben trabajar muy bien, porque hay otros sistemas físicos que son similares y que los físicos saben resolver. Entonces, por ejemplo, la propagación de enfermedades, pero las mismas herramientas que se aplican a propagación de enfermedades se pueden aplicar a propagación de fake news, propagación de memes, cómo se transportan las mercancías, cómo se propagan los retrasos en los aeropuertos. Todo eso son estudios que se hacen en el sitio en el que yo trabajo y que lo hacen físicos, aplicando herramientas de física. Pero ¿cómo puedes, por ejemplo, aplicar la física a algo como es la fake news, que al final depende de un ser humano y su capacidad mental, que es algo muy variable, ¿no? Porque quizás... Sí, pero sí. Y es una pregunta muy pertinente. Lo que pasa es que los humanos y cualquier población, cualquier animal, cualquier tal, no es tan individual como podría parecer. Ahí entra en juego lo que se llama la física estadística. Y la física estadística lo que hace es hacer medias a lo gordo, ¿no? En un gas, cuando tú tienes un gas, tienes átomos o moléculas que están como medio libres, ¿no? Y están chocando constantemente. Claro, ¿cómo puedes calcular, por ejemplo, el volumen de un gas?
es algo que tenemos muy asumido, ¿no? Un gas pues ocupa un cierto volumen, pero en realidad es difícil de entender si lo miramos a nivel microscópico porque son átomos o moléculas que se están moviendo todo el rato, ¿no? No es que tenga un volumen definido todo el rato. El volumen, en realidad, está cambiando. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros, como lo vemos desde lejos, ¿no? Vemos de forma macroscópica, hacemos una estadística, ¿no? Contamos, bueno, la molécula de gas está aquí y aquí, pues a veces están así y a veces están así, pero pues la media es lo de en medio. Cuando se aplica la física de sistemas complejos o física estadística a problemas de la sociedad, se hace algo similar, ¿no? Es cierto que cada persona tiene una mente individual, un libre albedrío, ¿no? Algo así. Pero cuando tienes muchas personas, puedes empezar a sacar estadísticas y luego con esas estadísticas puedes hacer ciencia y aplicarle ciertos métodos matemáticos. Un ejemplo, aplaudir. Sí. Cuando vas a un espectáculo y el espectáculo acaba y la gente se pone a aplaudir, si el aplauso es muy largo, la gente nos ponemos todos a aplaudir a la vez. No ha habido alguien que diga, me vais a seguir a mí, yo soy el jefe, sí, y todos vais a aplaudir a la vez que yo. No, es decir, simplemente emerge. Cada persona es libre de aplaudir como quiera, pero al final aplaudimos a la vez por algún motivo y unos se retrasan, unos irán más rápido, otros irán más lento, pero al final el estado final es que todos aplaudan a la vez. ¿Por qué? Si todas las personas son individuales, no tienen por qué hacerlo, no están siguiendo a un líder, ¿no? Pero emerge esa sea una propiedad emergente, ¿no? En el que hay un ritmo constante. Sí, pero podríamos aplicar las teorías de la comunicación como la espiral del silencio, ¿no? Que al final, en cuanto hay un valiente y le siguen varios, al final la minoría no se quiere quedar atrás y sigue a esa mayoría. Entonces, en cuanto hay una gran mayoría aplaudiendo, quien no quiera va a acabar aplaudiendo. También se puede aplicar teoría de comunicación incluso en el aplauso, ¿no? Sí, claro, sí. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la física de sistemas complejos, no es tan importante el individuo como lo que al final ocurre en la población entera. Entiendo. Y bueno, para mucha gente que a lo mejor esté viendo este vídeo y está a lo mejor estudiando la carrera o está pensando en estudiar la carrera, ¿cuál es tu valoración un poco sobre la carrera? O sea, sobre tu caso personal y a lo mejor gente que has hablado tú, ahora más actual, o con la gente que trabajas. Yo en la carrera me lo pasé muy bien. Es decir, la disfruté mucho. Sí que hay un consejo que yo daría, que me hubiera gustado que me hubieran dado, y es que si tu objetivo es dedicarte a la investigación, que te lo tomes con calma y te preocupes en sacar buenas notas y no sacarte un curso por año. Yo fue una cosa que hice, me metí en la carrera, venía de bachiller, yo iba con la mentalidad de, bueno, esto me lo saco primero en un año, segundo en un año, tercero en un año, cuarto en un año, 4 años, estoy listo y a trabajar. Pero el problema es que cuando acabas el grado, después tienes que hacer un máster y luego ya puedes empezar el doctorado, que es cuando te empiezan a pagar, ¿no? Sigues formándote, pero ya empiezas a cobrar. Pero para empezar un doctorado hay que conseguir una beca de doctorado. Y las becas de doctorado suelen ser competitivas. Significa que tienes que tener buena nota media de la carrera, porque es la única forma que tienen de valorar, ¿no? Las notas medias se utilizan para valorarlo todo. Entonces, si tienes una nota que aunque sea aprobada, aunque sea un 6 alto o tal, igual no te cuesta mucho conseguir una beca de doctorado y no puedes entrar en el mundo de la investigación. Yo fue una cosa que no hice, yo iba sacándome un curso por año y un 5, pues un 5, un 6, un 6 y me quedó una nota media un poco mediocre y tampoco lo miré demasiado, pero probablemente no me hubiera dado para empezar un doctorado. De haberlo sabido, igual hubiera dicho, bueno, pues cada año hago 2/3 de curso o algo así, me lo tomo con más calma, intentando sacar mejores notas más que aprobarlo.
yo sería un poco el consejo. Por otra, pero quitando eso, la carrera la disfruté muchísimo y me encantó. Y claro, en el momento en el que consigues tu beca para la investigación, ¿te has planteado en algún momento salir de España a buscar que te diesen la beca en otros países? Porque la visión también que se tiene desde fuera es que como los físicos, los químicos, todos los investigadores, como que se van fuera porque en España no hay oportunidades. ¿Es verdaderamente así o es una visión que tenemos los que no entendemos sobre este mundo? Mm. Bueno, yo hablo un poco de oídas porque no ha sido mi caso. Es decir, yo acabé el máster y ya me metí a trabajar en divulgación. Sí que mis compañeros, sí que muchos han hecho el doctorado aquí, han acabado siendo doctores, pero luego ya para el postdoctorado ya es casi obligatorio, entre comillas, irte. Además de porque es mucho más, es decir, bueno, al final es mucho más fácil conseguir una beca en cualquier otra parte que no en solo un país, ¿no? Que es el tuyo. Pero también hay otro tipo de becas que tienen en cuenta que hayas estado fuera de tu centro, fuera de tu país, ¿no? Tampoco es un mundo que no conozco mucho, pero sí que tengo muchos compañeros quemados, en el sentido de, bueno, consigues una beca, pero esa beca es de 1 año, 2 años, luego tienes que volver a pelearte para conseguir otra, redactar otros proyectos de investigación para que te lo den. Es como estar constantemente peleando para conseguir dinero y que al final tampoco te soluciona nada, te soluciona 1 año, 2 años y así vas. Al final es muy, muy, muy difícil estabilizarse y no, es decir, cosas como echar raíces en un sitio, formar una familia y tal, complicadísimo, complicadísimo si estás en el mundo de la investigación. Últimas noticias. Acaba de abrirse el periodo de suscripción. Adelante, dadle, dadle.